Saludos. Iniciamos con el tema de cálculos estequiométricos. Primero que nada, tenemos que ver que todo este tema está abordado en el tópico de la química llamado estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría? La estequiometría es la parte de la química que se encarga de cuantificar. La estequiometría, en cuanto a lo que es cálculos cuantitativos, depende de un concepto llamado mol. Y este concepto de mol está a su vez, dependiendo de tres aspectos. Uno, lo que tiene que ver con el volumen molar. Un mol del volumen de un gas, cualquier gas, equivale a 22,4 litros. El otro aspecto es que un mol de cualquier sustancia equivale al peso atómico o al peso molecular en gramos. Y un mol de cualquier sustancia equivale al número de Avogadro, a 6,022 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser iones, átomos, moléculas. Entonces, como dijimos, la estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción química. Cuánto reacciona, cuánto se produce y en qué proporciones. La estequiometría analiza cómo se combinan los átomos según las leyes de la conservación de la masa y las proporciones definidas por las ecuaciones químicas. Permite calcular masas, moles, volúmenes y número de partículas involucradas en una reacción. Los elementos clave de la estequiometría son la ecuación química balanceada, es decir, el punto de partida indica proporciones exactas. Coeficientes estequiométricos, números que muestran la relación molar entre reactivos y productos. Relaciones mol-mol que permiten convertir entre sustancias, cálculos de masas y moles para saber cuánto se necesita y cuánto se obtiene, el reactivo limitante que determina la cantidad máxima del producto y el rendimiento teórico o porcentual que compara lo ideal con lo real. Un ejemplo breve es el que tenemos aquí en pantalla, que es la ecuación química en la que se forma el agua. 2 moles de hidrógeno diatómico más 1 mol de oxígeno diatómico forma 2 moles de moléculas de agua. Los coeficientes indican que 2 moles de H2 reaccionan con 1 mol de O2 para producir 2 moles de agua. Esa proporción es la base de todos los cálculos estequiométricos. Entonces, vamos aquí al concepto de mol que dijimos o que mencionamos anteriormente. El mol está relacionado con la cantidad de partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. Un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas. Este es el llamado número de Avogadro. Un mol está relacionado con la masa atómica y molecular. Por lo tanto, un mol de un elemento es la masa atómica en gramos de ese elemento. Vemos el ejemplo del mol de carbono, que equivale a 12 gramos de carbono. O del mol de agua, que equivale a 18 gramos de agua, porque un mol de una molécula es la masa molecular en gramos de esa molécula. Y la tercera relación, que es el volumen molar de un gas. Un mol de gas equivale a 22,4 litros de cualquier gas. Bien, vamos entonces a ver lo que es los problemas. Vamos a ir directamente a los problemas y a irlo explicando paso a paso.
en pantalla dice que hay que calcular la cantidad de moles de átomos de oxígeno que hay en 24 gramos de átomos de oxígeno. Veamos aquí el tablero, dice calcular los moles de oxígeno que hay en 24 de oxígeno. Nosotros anteriormente estuvimos diciendo que un mol de eh, un átomo o un mol de una molécula equivale a la masa molecular o a la masa atómica de ese átomo o de esa molécula. Entonces aquí tenemos que un mol de oxígeno, un mol de oxígeno. Entonces el oxígeno es un átomo. Un mol de oxígeno equivale en cuanto a peso atómico a 16,0, en este caso gramos de oxígeno. Ok, entonces vamos a hacer la relación. Hay que calcular los moles que hay en 24 gramos de oxígeno. Entonces, el número de moles, que es nuestra incógnita, de oxígeno va a ser igual a el dato que tenemos acá, 24,0 gramos de oxígeno. Ahora bien, nosotros ya determinamos que un mol de átomos de oxígeno equivale a 16,0 gramos de oxígeno. Por lo tanto, esta igualdad, esta equivalencia que hay aquí, se convierte en nuestro factor de conversión. Y lo colocamos. Como lo que deseamos es obtener los moles, esta parte que dice un mol de oxígeno la colocamos arriba, el factor de conversión, y abajo la masa en gramos. Entonces, se obtiene que 24 gramos de oxígeno debe tener una equivalencia en moles. Si hacemos el cálculo, vamos a ver que 24 por 1 entre 16 nos debe dar un resultado numérico. Debe dar un resultado numérico. Entonces, hacemos el cálculo. 24 por 1, 24 por 1 es 24. Entre 16, 24 entre 16 es 1,5. Y ese es el resultado numérico. Ahora bien, gramos de oxígeno y gramos de oxígeno se elimina y queda mol de oxígeno. Entonces, en este problema,
los moles que hay en 24 gramos de oxígeno son 1,5 moles de oxígeno. Vayamos entonces a otro, a otro problema más. Aquí tenemos la respuesta, pero vamos al segundo problema. ¿Cuántos moles de aluminio equivalen 50 gramos de aluminio? Entonces, ¿cuántos moles de aluminio hay en 50 gramos de aluminio? Entonces hacemos la misma relación que hay acá. Vamos aquí a la pantalla. La misma relación que hicimos. Primero que nada, el aluminio en la tabla periódica nos ofrece una masa atómica de 13, si no me equivoco, perdón, de 27. Un mol de aluminio equivale a 27 gramos de aluminio. Y ese va a ser nuestra equivalencia que se va a convertir en el factor de conversión. Entonces, moles de aluminio igual a 50 gramos de aluminio por el factor de conversión que tenemos que un mol de aluminio equivale a 27 gramos de aluminio. Gramos y gramos se dividen y hacemos el cálculo. 50 entre 27. 50 entre 27 es igual a 14,6. Entonces, en 50 gramos de aluminio hay aproximadamente una equivalencia de 14,6. Eso lo que vamos a ver es que según el elemento, con su masa atómica, o según la molécula, con su peso molecular, la cantidad de moles va a ser proporcional a la masa que tengamos. Lo que sí debemos tener claro es que cada peso atómico de los elementos que hay en la tabla periódica o cada masa molecular que calculemos de las fórmulas químicas, esos datos para obtenerlos los sacamos de la tabla periódica de los elementos. Entonces, aquí tenemos que eh, 50 gramos de aluminio equivale a 14,6 gramos de
aluminio. Pero puede ser ese mismo valor. Es 1,85. Este es el resultado. Bien. ¿Qué hay del caso de que se nos dijera cuántas moléculas hay en 36 gramos de agua? ¿Cuántas moléculas hay en 36 gramos de agua? Primero que nada, aquí estamos hablando de un elemento químico, sino de una molécula, agua. El agua, el agua obedece a esta fórmula química. Nosotros ya sabemos esto por el tema de formulación y nomenclatura. Entonces, desglosamos la fórmula en sus átomos. Y dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Según la tabla periódica, el peso atómico del hidrógeno es 1,0 y el oxígeno es 16. Por lo tanto, al multiplicar, tenemos que la masa molecular del agua va a ser 18 gramos. Entonces, la relación molar que resulta de acá va a ser un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Ahora bien, hay otra relación ahí. Hay otra relación ahí. Un mol de agua, y recordemos que lo dije al inicio, un mol de agua equivale al número de agua en partículas, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 36,0 gramos de agua? Entonces, colocamos así, moléculas de agua es igual a 36 gramos de agua, que es el dato que nos está dando el problema. Y colocamos entonces las relaciones molares, que son estas, que por definición debemos deducirlas, calcularlas. Entonces, la primera que vamos a usar es la relación mol-masa, porque aquí tenemos el primer dato en masa. ¿Qué decimos? Bueno, un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Y que esto y esto se cancela. Pero la pregunta nos está diciendo moléculas. Por lo tanto, volvemos y colocamos la otra relación. Mol, partículas. Por lo tanto, un mol de agua
equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora bien, ¿por qué colocamos esta con el mol hacia arriba? Porque tenemos que eliminar las masas, o la unidad de masa, gramos. ¿Y por qué esto lo colocamos? Lo primero, porque la respuesta final es molécula, por lo tanto, esta parte tiene que ir abajo. Y a su vez se elimina con la relación molar anterior que está en la parte de arriba de la fracción. Y, y realizamos el, el problema y el resultado es un 20 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, este pues ha sido una explicación de los aspectos preliminares que vamos a ver en esta parte del contenido que es estequiometría.